Gente, buen día, ¿cómo están? Eh, yo muy bien, fresquito en la mañana por empezar a trabajar y se me vino esto a la cabeza, algo que Jesús le decía a los discípulos. Dice, lo- los retaba y le decía, ustedes ponen la mira en las cosas terrenales que son pasajeras y no ponen la mira en las cosas celestiales que son eternas. Y tenemos esa controversia día a día. Día a día tenemos esa disposición de, de elegir, de meditar, de pensar. Esta cabeza la podés utilizar en muchas cosas al mismo tiempo. Podés estar trabajando y pensando al mismo tiempo. Podés estar pensando en como ese tipo que estaba pensando en agrandar sus graneros para llenarse más de plata y qué sé yo. Y Jesús le dice, necio, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, no? Eso es algo que tenemos que meditar, o sea, ¿por qué Jesús nos dice que siempre tengamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales? Y para eso nos dejaron un mapa que, te lo digo siempre, va a ser es la Biblia. Y te quería leer una parte, ¿no es cierto? Hoy voy a estar lector. Te voy a leer una parte de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice así, la revelación de Jesucristo, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres que dan testimonio en el cielo. No le agregué a la reina del cielo, no le agregué a esto, no le agregué a aquello, a Pedro, dice que Pedro tiene las llaves del cielo, no le agregué más nada, con esos tres basta y sobra. Padre, Hijo y Espíritu son Dios. Metete en la cabeza eso, la gran diferencia, ¿no es cierto?, de que el Dios que servimos, el Dios todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, es Dios. Para Él no hay nada imposible, difícil o algo inalcanzable, sino que tiene la eternidad en sus manos. Y fíjate lo que te voy a leer acá, es como si hubieran pasado días para Él. Para Él, como dice Pedro, el apóstol Pedro, supuesto papa, dice que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Para nosotros 100 años es una eternidad y para Dios es un día, es muy poco tiempo. En la eternidad, ¿qué es lo que es el tiempo? El tiempo dejará de ser, dice la Biblia. Dice Juan en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, él mismo, el que estaba escribiendo. Dios envió un ángel y le reveló todas estas cosas que escribió en Apocalipsis, que significa justamente lo que dice ahí, revelación. Apocalipsis significa revelación. Este es el libro de revelaciones, que ha dado testimonio, dice, de él mismo, ¿no es cierto? Porque Juan era el que se acostaba en el regazo de Jesús mientras él predicaba, se dormía, era chico. Juan tendría, qué sé yo, 14, 15, se calcula 14, 15 años cuando estaba al lado de Jesucristo escuchando todas las cosas, estuvo al lado de María, eh, y tenía esa edad más o menos, así que él sabe, dice que es el discípulo amado, se llama él mismo porque Jesús lo amaba, porque era el más pequeño de los discípulos. Y habla de él mismo, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto, o sea que Juan fue testigo, y estando en la isla de Patmos, ¿no es cierto?, ya cautivo, se le reveló lo que se le llama el Apocalipsis, el libro de revelaciones. ¿Qué es lo que significa profecía, revelaciones? Cosas que van a pasar, que no han pasado, pero que van a pasar. Y en este libro ya han pasado muchas cosas que estaban escritas mucho antes de los que tenía que pasar. Así que un libro, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y estamos viviendo tiempos finales. El que no lo quiera creer, créalo.
O sea, lo crea o no lo crea, lo va a ver. Va a haber gente que va a faltar de este mundo. Está pronto, lo pronto a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Es esa parte que Jesús dice, vendré y me tomaré a mí mismo, donde el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice también en 2 de Tesalonicenses que seremos arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados y perdidos en las nubes, como se fue Jesucristo cuando fue elevado. Dice que Jesucristo se elevó, ¿no es cierto?, y se perdió entre las nubes. Dice, así mismo va a volver, dijeron los ángeles. En la primera venida de Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Después viene, ¿no es cierto?, la segunda etapa, que es después de la gran tribulación, por eso te hablo de esto, que no te quedes acá en la tierra. Evangelio significa buena noticia, ¿no es cierto? ¿Cuál era el evangelio en el diluvio? ¿No es cierto? En el diluvio decía, la mala noticia es que venía un diluvio sobre la tierra, jamás había llovido. Y venía un diluvio que iba a cubrir toda la tierra, esa era la predicación de Noé. ¿Y cuál era la buena noticia? Que Noé estaba construyendo un arca para que subieran muchísimas personas. Ninguna creyó, subieron 8 nada más. Y todos los más inteligentes, los animales no quedó ni uno, subieron todos. ¿Y el día cuándo fue? Y el día señalado, empezó a llover, se cerró el arca y los que se quedaron afuera, se quedaron afuera. ¿Cuál fue el evangelio? ¿Cuál fue el evangelio como en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra llegaron 2 ángeles porque se habían podrido, estaban totalmente degenerados. O sea, se llama sodomita aquel que practica la homosexualidad, ¿no es cierto? Se le llama sodomita porque justamente Sodoma y Gomorra fue la cuna del sodomismo, y aunque no lo creas, encontraron ya hace mucho tiempo que estaban buscando Sodoma y Gomorra, que está al lado del Mar Muerto en Israel. Y bueno, encontraron la puerta. Cuando se encontraron la puerta, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que era Sodoma y Gomorra y empezaron a excavar, y bueno, fue la primer pareja de homosexuales, 2 hombres abrazados en cucharita, 2 hombres, ¿no es cierto?, se ve que los agarró esa sentencia que vino del cielo, que cayó, llovió fuego y azufre, ocurrió en segundos, ¿no es cierto?, y los agarró durmiendo, los agarró en cucharita en la cama, los 2 homosexuales. ¿Cuál fue la buena noticia ahí? Que vinieron los ángeles a advertir. Abraham había intercedido por Sodoma y Gomorra y dijo, si hubieran, 50 justos, ¿va a destruir la ciudad por 50 justos? No, por 50 justos no la destruyo. Y si hubieran 40, no, dice, por 40 no la destruyo. Y si hubieran 20, no, por 20 tampoco la destruyo, le decía el Señor. Y si hubieran 15, y dice que ya lo miró y esperate, vamos a ver. Y hubieron nada más que 4 personas salieron de ahí, ¿no es cierto? Lot, la esposa y las 2 nueras. Los yernos se quedaron ahí, que fueron parte de los que quisieron tener relaciones con los ángeles que venían a destruir la ciudad. Así que te das cuenta de los testimonios de eso, que no solamente son testimonios bíblicos, sino que cosas que ya han sido declaradas, ¿no es cierto? Eso al salir, ¿no es cierto?, de ahí, le dijo, váyanse de acá porque va a ser destruida la ciudad, y dice, no miren atrás. Una vez que salgas de acá, dale pata, metete, escondete, y no miré atrás. La mujer de Lot dice que miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. Para mí fue la misma radiación, ¿no es cierto?, de la destrucción de la ciudad, que da testimonio de eso, ¿no es cierto? La ceniza que se han encontrado y qué sé yo, fue una especie de bomba nuclear, una cosa así, ¿no es cierto? Nada más que algo que llegó del cielo y solamente esa zona, no afectó a ningún otro lado,
ni quedó radiación para que otras personas pudieran vivir. Las ciudades que habían cercanas pudieron seguir viviendo, pero eso quedó como un testimonio bastante marcado. Y la buena noticia, ¿cuál fue? ¿No es cierto? Es que había una salida. Los ángeles vinieron a advertir y solamente 4 escucharon. En todo juicio que ha hecho Dios y va a hacer sobre la tierra viene una advertencia. Y a nosotros nos es dada esta palabra, el Evangelio, que ya hace mucho tiempo de que se nos fue, de que nos ha sido advertido, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con todas esas personas? Estamos hablando de 2000 años, 3000 años. Fíjate lo del profeta Daniel, ¿no es cierto? Pedazo de profeta. Esperamos un segundito. ¿Qué pasó? Si lo mismo, murió, ¿no es cierto? Se murió, pero fíjate lo que le dice. Daniel tuvo impresionantes las revelaciones. Si querés leer Apocalipsis vas a tener que leer Daniel, Jeremías, todo aquello que leemos la Biblia, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo ya nos ha sido revelada muchas cosas y a través de diferentes personas, ¿no es cierto? Se van revelando muchas más. Así que es una fuente de vida y es una fuente de información que te lo va revelando cada día. ¿Querés estar al día? Mucho más que viendo las noticias, lee la Biblia. Lee la Biblia porque después te cuento lo que acaba de ocurrir, que es una de las señales antes del rapto. Fíjate lo que le dice a Daniel. Dice, bueno, Daniel, viste, o sea, al final le da una revelación que es para nosotros. Está en el capítulo 12. Le habla del tiempo del fin. Y le da una revelación que es para nosotros. No es para ese tiempo que estaba Daniel en ese momento, que estaba activo, ¿no es cierto? Ya tenía muchos años Daniel, ya había vivido el tiempo de los babilónicos, ¿no es cierto? Y el tiempo del rey Ciro, ¿no es cierto? De los persas. Había vivido las 2 temporadas en exilio Daniel. Y, ¿no es cierto? Dios les revela del tiempo del fin. Si querés leerlo, el capítulo 12 de Daniel, después leerlo completo. Pero yo te voy a leer lo que le dice a Daniel. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, la mala gente, procederá impíamente. Y no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Yo por eso te hablo de estas cosas, para que empieces a comprender y a poner parte. Yo enseguida voy a pintar un techo, voy a laburar todos los días, si no laburamos no comemos. Pero parte del día a día, ¿no es cierto?, es leer la palabra de Dios y como le dijo Jesús a los discípulos, dice, estar atento con las cosas de arriba. Las cosas de arriba son eternas y las de acá son pasajeras. Y vos lo sabés. Y no tienen sabor, o sea, tienen sabor cuando tienen un sentido, ¿no es cierto? Es lindo tener una buena casa, es lindo tener un buen auto, todo lo que vos querás agregarle, todo querés tener un avión, pero no dejé de tener la mirada en las cosas de arriba. El otro día escuché a Stallone al lado de un pedazo de avión, tiene como 5 aviones, hablando de las cosas del Señor. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, personas que tienen mucha guita. Bueno, ni hablar de Trump, que acaba de... La mujer de Trump está haciendo pedazo de evangélica, o sea, mujer de practicar el evangelio, de leer, de estar entendido. Y bueno, le tocó ser presidente de los Estados Unidos, que ya te voy a hablar de eso, ¿no es cierto? Y lo es, o sea, no importa la cantidad de plata, no importa nada, o sea, no laburá, hace todo, pero tenés una parte
tener una parte, ¿no es cierto? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y todo esto tiene que estar ordenado. Fíjate lo que le dice Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Esto está cerrado, está sellado para la gente que no lo quiere leer, que dice, más sí, todo es lo mismo, no me interesa la Biblia. Yo siempre quise leer la Biblia hasta que un día se me reveló, ¿no es cierto? Se abrió el entendimiento. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿no es cierto?, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás, fíjate lo que le dice, y tú irás hasta el fin de tus tiempos, hasta que murás. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto estamos hablando de 2550 años atrás. Le estaba hablando estas palabras, ¿no es cierto?, Dios a Daniel. Dice, tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. El estar preparado, el estar apercibido, quiere decir el estar atento, ¿no es cierto?, a las cosas de Dios. El estar apercibido quiere decir tener una comunión con Jesucristo para poder entender esta palabra, ¿no es cierto?, y ponerla en práctica en diferentes cosas, no solamente... pues vos los ves caminando por las calles, ahí dice vamos a ganar los barrios, esto que aquello. No, es un limpio entendimiento. El que comprendió quién es Jesucristo es una intimidad al lado de la cama, un rato, o en un lugar como este, un lugar tranquilo. Tenés un rato para orar, para pedirle por tu familia, para pedirle por tus hijos, para pedir que... Porque coronitas no vas a ver ninguna. Eso que le ponen los santos, las coronitas, todo eso lo inventó la prostituida Iglesia Católica, que nos presentó una verdad tergiversada, ¿no es cierto? La verdad tergiversada es lo peor que puede haber, porque es una mentira disfrazada de verdad. Y dice, miente, que algo quedará, ¿no es cierto? Y a través del tiempo, como somos muy tradicionalistas, guardamos mucho las tradiciones, eso se arraiga como una garrapata en el ser humano, las tradiciones. Entonces nos cuesta dejar todas esas cosas. Quería leerte esta parte que con esto me levanté esta mañana, que Jesucristo vino para dos cosas. Dice que hay una espada de dos filos, una corta para un lado y otra corta para el otro. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿no es cierto?, e indaga y revela los pensamientos del corazón del hombre. ¿Qué tiene el hombre en su corazón, en su mente, en su cabeza? La verdad que yo no puedo saber ni de mis hijos siquiera, no puedo entender. Mis hijos son divinos, yo los amo, tengo 4 hijos maravillosos que los bendigo cada mañana, ¿no es cierto? Pero no puedo entender qué tienen en sus corazones ni para dónde vayan a tomar. Yo no tengo potestad sobre sus decisiones. Ya lo que le hice fue de chico enseñarle lo mejor que pude, habré tenido errores, pero de ahí en más no puedo meterme en sus vidas, ni en sus pensamientos, ni inculcarles, ¿no es cierto?, obligarlos a nada. Solamente por ejemplo, ayer veía cuando Trump sube con sus hijos, qué bonito que están ahí, pero tendrán sus problemas familiares seguramente, todo en cada casa un mundo. Y ya no te podés meter en ese terreno de inculcar o obligar a nadie, ¿no es cierto? Esto es libre albedrío, libre entendimiento. Yo les he hablado a lo más que he podido, muchas veces me he ganado enemigos, no amigos, por hablar del Evangelio. Y he pasado por muchas dificultades, ¿no es cierto? Por hablar me podría haber quedado callado. Jesucristo se hubiera quedado callado en la carpintería, la pasaba bomba. Era un carpintero de aquello, me imagino, tenía la mente de Dios.
Así que un pedazo de carpintero tiene que haber sido. Y si hubiera quedado ahí, la hubiera pasado bomba, pero tenía una misión que hacer y era hablar. Y eso es lo que nos manda Jesús a nosotros, hablar del Evangelio. Predicar el Evangelio quiere decir hablar del Evangelio. Y de ahí en más están las personas que lo escuchan y quieren hacer caso o no. ¿No es cierto? Pero te quería terminar con esto, ¿no es cierto? En Jesucristo hay dos posibilidades. Es el Evangelio. Es el Evangelio. En el arca, ¿no es cierto? Cuando vino el diluvio, habían dos posibilidades: o subir al arca o quedarte abajo. Era la decisión tuya. ¿No es cierto? En Sodoma y Gomorra vinieron los ángeles y avisaron. Y está la decisión de cada persona: el que hizo caso, y el que no, lo de la cucharita se ve que no hicieron caso y se quedaron ahí, ¿viste? No solamente eso, no solamente está la sentencia, ¿no es cierto?, sobre un pesar físico, humano, ¿no es cierto? Lo que viene sobre la tierra es terrible. Lo que viene, o sea, la tercera guerra mundial, la gran tribulación, el nuevo orden mundial, lo que se está gestando, ya te hablo de eso. Es terrible lo que viene sobre la tierra. Por eso Dios, Jesucristo, formó una salvación. Va a sacar al Espíritu Santo que está acá con nosotros hace 2000 años. Por eso ves la bondad mezclada con la mentira siempre. Imagínate cuando la bondad sea levantada, que solamente quede la maldad acá en la tierra. Van a ser 7 años. Agarrate, Catalina. Te voy a leer esto, mirá. Esto se lo dijo Simeón cuando Jesús recién nacía. Fueron a ungirlo al templo y o sea, Simeón, que estaba una persona que estaba muy, muy apercibida con las cosas de Dios, le dijo esto a María, dice: y movido por el Espíritu vino al templo, bueno, te voy a leer desde arriba, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y a este justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿No es cierto? Que vino, y para él vino, pero para el que no lo aceptó, por eso siempre son dos cosas. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Esto es al 8º día, cuando fue presentado en el templo Jesucristo. Desde ahí empezamos el año nuevo. Ese es el año nuevo, el 8º día después de haber nacido. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, esto está en el capítulo 2 de San Lucas, del verso 26 en adelante. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, que era presentarlo, ¿no es cierto?, él le tomó en sus brazos, Simeón tomó en sus brazos a Jesucristo y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Vio a Jesucristo y vio la salvación. Eso significa Jesús, el Salvador. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. No dice solamente para Israel, en presencia de todos los pueblos. Jesucristo es para todos. Vino a Jerusalén, ¿no es cierto? Vino a su pueblo lo rechazó, pero después de ahí saltó a todas las naciones. Está abierta la puerta para vos también. Está abierta la puerta para todos. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual han preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, que somos nosotros, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María:
he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gloria a Dios. Esto estaba al octavo día de Jesús. Simeón le estaba diciendo, ya le estaba revelando que al Señor le iban a atravesar una lanza, ¿no es cierto? Y le iba a hacer para revelar los pensamientos del corazón del hombre. Jesucristo vino con sus brazos abiertos para darte libertad. Hoy, anteayer, cuando ganó Trump en Estados Unidos, se me reveló algo, ¿no es cierto? Al leer la Biblia, aquellos que leemos la Biblia estamos atentos. Trump con Milei acá en Argentina, que a mí me encanta lo que está pasando. Como estaban encantados los 85 millones de alemanes cuando se levantó Hitler en Alemania. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto?, empezó a limpiar, acomodó la economía, puso la Volkswagen, el auto del pueblo, fue un éxito, se levantó Alemania en 3 o 4 años, fue un impresionante cómo se levantó, que estaba totalmente destruida Alemania económicamente. Y fue todo levantado en muy poco tiempo. Yo te aviso una cosa, Trump hace mucho tiempo que dijo que quería, ¿no es cierto?, poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, no en Tel Aviv, ¿no es cierto?, sino en Jerusalén. Milei ha dicho exactamente lo mismo, que quiere poner la embajada de Argentina no en Tel Aviv, sino en Jerusalén, que es la capital de Israel, ¿no es cierto? Y se va a levantar el tercer templo, lo vas a escuchar en muchos lugares, se va a levantar el tercer templo. Cuando ese templo, no sé si le va a tocar a la iglesia ver esa revelación, ¿no es cierto? Pero cuando ya esté el tercer templo terminado, ¿no es cierto? Ahí hay un falso profeta, ¿no es cierto? Y un anticristo, ¿no es cierto?, que se van a hacer pasar por el mismo Dios.